Hola, me llamo Carmen Roig. La entrevista es debida a que gané el premio de fotografía en el año 2019 y no se ha podido realizar por la situación en la que estamos. No iba a decir la que hemos pasado, no, en la que estamos. Bueno, yo me dedicaba a la docencia, me jubilé y por casualidad, no sé, dije, voy a apuntarme a fotografía. Me había apuntado a asociación. Lo que pasa es que me dio un poco de reparo acudir porque no tenía ni idea de fotografía, pero ni idea, vamos. Entonces, en mi barrio, el ayuntamiento organizó un curso y dije, bueno, pues voy a empezar con los jubilados del barrio. Y empecé pues a conocer un poco la cámara, cómo disparar, bueno, cosas que la verdad, términos que desconocía hasta ese momento. Me gustó y entonces al siguiente año dije, bueno, pues yo ya me atrevo a apuntarme a la asociación. Conseguí plaza, porque había unas plazas, bueno, siempre había gente que a lo mejor no podía apuntarse porque eran muchos los que querían, y empecé con Manolo Marzal a hacer el curso. Entonces me empezó a gustar más, empecé a ver la fotografía de otro modo, ya no solo la parte técnica, que esa, como dicen todos, pues bueno, puedes ir aprendiéndola por tu cuenta, informándote, pero luego está otra faceta de la fotografía, que es ver ¿no? en una fotografía una serie de cosas, de significados que normalmente no nos paramos a analizar. Y bueno, empezó a gustarme. Y bueno, sigo actualmente con Manolo Marzal con las clases. El presentarme al concurso, yo cuando lo anunciaron el concurso dije, los colores del otoño, y ya estábamos bastante metidos en el invierno. Y como la verdad yo no tenía fotos guardadas de nada que pudiera parecer otoño, dije, bueno, pues no me puedo presentar porque no tengo material. Entonces la anécdota es que me fui a comprar calabaza para asarla porque me gusta mucho, y iba yo con mis calabazas a casa y dije, uy, pues las calabazas, pues esto es otoño, pues aunque estamos en invierno. Y a partir de ahí pues dije, pues me tengo que montar yo una fotografía. Y nada, y a partir de ahí pues compré castañas, busqué hojas que aún quedaban secas por las calles, por los jardines, y hice el bodegón de los colores del otoño. Me gusta fotografiar con cámara, no me gusta el móvil. Comprendo que el móvil, hay momentos que sí, que dices, es que o la hago ahora o la pierdo, pero no me manejo. Me gusta la cámara, me gusta pasear, ir mirando cosas y que si surge algo que me gusta, que me parece interesante, plasmar lo que quede ahí, pues entonces hago la foto. Fotógrafos, si quieres que diga verdad, no conocía casi los nombres. Lo que pasa es que a medida que en las clases con Manolo hemos ido revisando fotógrafos clásicos, ¿no? Es decir, te das cuenta que muchas de esas fotografías las tienes interiorizadas, las has visto, las conoces de algún modo. Lo que pasa es que creo que en general conocemos poco nombres de fotógrafos. A lo mejor la obra te enseñan la foto y pasa como a mí me pasó, que dices, yo esa foto la he visto, pero no tenía ninguna cultura fotográfica. Ahora, bueno, poquito a poquito voy adquiriéndola. Y
bueno, había visitado exposiciones, pero jamás de los jamases me imaginé yo que al final de mi, bueno, no voy a decir vida, pero bueno, al final de mi vida laboral iba a dedicarme a la fotografía. Me había gustado siempre ver exposiciones, habíamos ido en mi casa a verlas, pero sin más interés que verlas, sin interés en hacer fotografía. Y bueno, en la asociación, bueno, pues he encontrado un grupo de gente muy maja que bueno, que me hace que cada vez intente hacerlo mejor. O bueno, todo lo que yo pueda, no sé mi nivel, pero me hace que intente hacerlo con más cariño, ¿no? La fotografía, pensando que la voy a compartir con gente que también le gusta la fotografía. Además, en la asociación pues me encantaba, lo que pasa es que ahora estamos en un impasse, todos los cursos que se hacen de cine. Eso me encanta. Oye, una cosa, ¿y qué ha supuesto para ti ganar el concurso? Pues ganas de continuar. No, quiero decir, ha sido como un incentivo a continuar haciendo fotografía y bueno, ya a decir, bueno, pues a lo mejor puedes conseguir un incentivo para... ¿Te vas a presentar más veces? Pues sí, todo lo que pueda presentar lo presentaré, sí. Sí. Pues nada, muchas gracias. De nada, Bueno, un placer. Buenos días. Gracias a la asociación por esta oportunidad de poder hablar un rato y compartir con todos vosotros el por qué escribí el microrrelato y lo que representa para mí la escritura. Comentar que yo no tengo una formación de filología, que mi formación académica es de psicología, soy psicóloga clínica, y que la escritura para mí hasta el año 2013 ha sido pues redactar informes. Bueno, contaros que llegué a la escritura a partir de la muerte de una persona significativa para mí, que la escritura me ayudó muchísimo a pasar el duelo, a amortiguar ese dolor, y que no creo que salve a nadie, pero a mí desde luego sí que me ayudó a poder llevarlo mejor. Entonces, cuando ya pasó unos años que la pérdida ya no era tan intensa para mí, empecé a escribir de una manera mucho más tranquila, más relajada, y también empecé a plantearme la necesidad de tener herramientas literarias para poder expresarme mejor y ceñirme más a un tipo de relato, como es, en este caso, el microrrelato. Yo hice el curso de escritura creativa con el profesor Francisco Tejedo, y tengo, digamos, la base no suficiente, porque nunca es suficiente, pero sí necesaria para poder escribir. Está Bioy Casares, que habla de que escribir es un problema, cada frase es un problema, que la siguiente frase plantea otra vez. Hay una autora de microrrelatos, Ana María Suá, que habla también de la importancia de cada palabra que se elige en el microrrelato, porque el microrrelato es muy cortito y cada palabra tiene un peso. Entonces, yo he elegido el microrrelato personalmente porque no tengo demasiado tiempo, aunque escribirlos no es fácil, porque tienes que renunciar a muchas frases y tienes que dar por sentado que el lector va a rellenar lo que tú quitas. Es como si fuera un bonsái
Bueno, el microrrelato me inspiré en el bombardeo de Hiroshima. A mí personalmente el cine japonés me gusta mucho y de repente me vino a la cabeza el hacer un microrrelato de este tema, ¿no? Entonces, bueno, me calenté muchísimo la cabeza para ver cómo en menos de 150 palabras o máximo ese número de palabras podía yo poner algo tan terrible, ¿no?, como es todo el uso de la bomba atómica y todo lo que supuso en todos los supervivientes y la gente, bueno, todo este drama humano, el ponerlo en un microrrelato. Entonces, para mí era muy importante el poder hacer digerible ese tema muy doloroso, muy dramático, hacerlo digerible para que el lector, a la hora que leyera el microrrelato, encontrara en ese microrrelato, además del dolor y del sufrimiento que aparece ahí, una parte vital de lo que supone recordar en un momento determinado un drama vivido en primera persona, como es el personaje de Haruka en el microrrelato, y cómo comparte con una generación diferente a la suya, que puede ser un nieto o una nieta, todo ese dolor y lo que supuso para ella todo lo que vivió. Y cómo eso de alguna manera cura o hace que las heridas siguen ahí, pero es más tolerable y puede uno recordar si delante de sí mismo tiene un interlocutor que comprende, ¿no?, empatiza con todo ese sufrimiento. Entonces yo utilicé ese recurso de la generación posterior para que también eso fuera como un recordatorio de la memoria histórica de un país y también de la humanidad ante una catástrofe de este tipo, ¿no?, que más que sea una catástrofe, pues bueno, realmente fue algo voluntario y terrible, ¿no? Utilizo un símil que tiene que ver con un arte japonés que es kintsugi, se llama kintsugi. Sí, entonces, bueno, la cerámica, realmente la fractura, donde está la fractura, todo esto se pone un barniz que se mezcla con polvos de oro o de plata o platino y hace que esa pieza adquiera un valor, que es lo que trato de hacer ese símil con el hecho de hablar, compartir y mostrar todos esos duelos que ha vivido este personaje, ¿no? Entonces también utilicé el libro de un escritor japonés que es Kenzaburo Oe, que es un premio Nobel, que este señor, bueno, recogió 9 años después de todo el bombardeo, recogió hizo muchas entrevistas a las personas y entonces había muchísimos de ellos que no querían recordar. Entonces, para mí, el relato, hay una parte que hago uso de la historia, que eso está ahí, que se puede comprobar por todo el mundo que quiera, están los datos ahí, y hay otra parte que es ficción, que es poner en contacto, bueno, el nieto o la nieta con esta persona mayor, que ante una taza de té, que eso también es muy japonés, pues digamos puede compartir toda esa pena, ¿no? Entonces, y cuando estaba escribiendo este microrrelato me acordé de una autora que me gusta mucho y que me influyó mucho, que es Carmen Martín Gaite, en el libro Retahílas, que precisamente ella cuenta a un sobrino de ella también todo su mundo, ¿no?, y como eso de alguna manera también la libera, ¿no? Entonces me acordé, no fue algo voluntario, estaba escribiendo, me acordé del libro y también me acordé de Mercè Rodoreda, que fue una de las primeras autoras que yo leí de cuentos. Pienso que la pandemia también ha sido un factor importante para muchas personas que son muy introvertidas o que tienen mucho miedo al contacto para quedarse en casa y no interrelacionarse con otras personas. Es verdad que a través de Internet pues eso se amortigua,
pero pienso que sí que hay personas que utilizarán la escritura igual que la lectura para refugiarse en ese mundo y al menos obtener alguna gratificación, porque el mundo en este momento es muy complicado de estar aquí viviendo. Y bueno, yo ya no tengo muchas más cosas que decir y daros las gracias a las personas que estáis haciendo posible esta entrevista, también a la asociación, que le debo muchísimo, y darle también las gracias a Amparo Romero, que fue la que leyó mi microrrelato sin esperárselo y tuvo que leerlo, gracias a ella que dio visibilidad al relato. Y también quiero felicitar, aunque haya pasado mucho tiempo, a los compañeros que han tenido el premio de poesía Manuel Montalbán y a Cristina Soto por el premio. Entonces, bueno, pues nada, aun los que no ganaron el premio, porque no podemos ser todos, que sigan escribiendo, que bueno, es algo muy bonito y que nos une a todos a la hora de poder hablar de la escritura y de lo que puede representar para cada uno de nosotros. Gracias. Hola, mi nombre es Cristina Soto. Me pide la asociación que grabe unas palabras para que me conozcáis. El motivo es porque el año 2019 presenté un relato a la convocatoria que la Asociación de Amigos de Lana Ogran hace cada año y el relato resultó ganador. Está publicado junto con el microrrelato y la poesía que ganaron ese año, el 2019, está publicado en el número 21 de la revista Unidiversidad. Ahí estamos los tres. Bueno, yo en realidad soy más lectora que escritora, aunque llevo bastantes años ahora escribiendo. Y bueno, todo empezó, aunque siempre me había gustado escribir, pero todo empezó a raíz de presentarme a un concurso precisamente en la cadena SER, que todavía hoy se emite, algunas personas igual lo conocéis, se llama Relatos en Cadena. Pues bueno, el microrrelato que escribí, total, llegó a la final semanal, pero a mí eso me motivó un montón. Y decidí que me tenía que formar, claro. Entonces estaba la posibilidad de matricularme online, porque de otra manera igual en ese momento no hubiera podido, presencial no hubiera podido. Entonces en la Escuela de Escritores había cursos, yo me matriculé, hice varios y luego pues he seguido intentando formarme a través de manuales o de conferencias que se organizaban y tal. Y bueno, y he ido escribiendo, algún reconocimiento he tenido por ahí y bueno, entre ellos y muchas gracias, en el 2017 presenté un microrrelato al concurso de la asociación que también fue premiado, así que agradecida también. La verdad es que es una satisfacción muy grande. Algo que tú escribes, que es una vivencia o es tu imaginación o algo que has sentido, que eso conecte con otras personas, resulta muy gratificante. Entonces tengo que decir que es un relato breve pero dividido en 3 partes diferentes en el tiempo: 2012, 2018 y 2019, la tercera parte. Y que la primera parte en realidad casi igual, es un capítulo que pertenece a una historia que yo escribí al finalizar un viaje, el que un poco se esboza aquí, y lo hice pues para tener el recuerdo del viaje y como regalo a las amigas con quienes había compartido esos días. Entonces lo que en esa historia hice fue que cada capítulo, en lugar de estar contado por una sola voz, o sea, por una narradora, pues cada capítulo estaba contado, narrado por o bien personas o bien objetos, elementos que nos habían acompañado durante esos días.
En concreto, la primera parte, que era un capítulo en esa historia o en ese diario de viaje, pues está contado por el mapa de carreteras. Eso en lo referente al 2012, y luego las otras dos partes, el 18 y el 19, pues bueno, ya tienen que ver con mi vida y con experiencias que tuve en ese tiempo, pero no exactas, como es normal, ¿no? Siempre hay algo de autobiográfico, o casi siempre, pero así es. Espero haber contado algo sin contarlo todo. Bueno, yo sigo formándome ahora justamente en la asociación. Con Lucrecia Hoyos estamos este año con un grupo de personas estupendas en el taller de escritura creativa. El año pasado también hicimos parte de ese grupo, también estaba con Paco Tejedo en el curso de microrrelatos. Así que hay que irse formando y aprendiendo siempre. Ya que ahora nombro a la asociación, pues aprovecho para agradeceros y para felicitaros a todas las personas que estáis ahí, cada uno desde un punto, haciendo posible, ¿no?, esta gran oferta de actividades que tenemos, y que vamos, somos unos privilegiados por poder disfrutar de ellas. Yo conocí a la asociación en el año 2017, porque fue el primer año, creo que sí, que estaba ya jubilada, y cursé un itinerario de historia del arte. Y entonces ahí estaba Concha, que nos repartía el boletín. Y en papel yo lo leía y decía, qué interesante. Y todo eran las actividades, claro, ahora que conoces desde dentro, solo para socios, solo para socios. Y entonces yo decía, tengo que ser socia. Entonces, bueno, lo fui, lo soy, y muy agradecida de verdad por vuestra profesionalidad, por lo generosos que sois compartiendo vuestros conocimientos y vuestro tiempo. Yo he hecho y estoy haciendo ahora curso con Gloria Benito, también he hecho las actividades de cine con Adolfo, con Antonio Rey, también las clases de Javier Job, en fin, he ido al teatro, las visitas guiadas, es que hay tantas cosas, seguro que me estoy olvidando de algo, pero muchas gracias y enhorabuena por todo vuestro trabajo. Y yo creo que ya por último, para terminar, como me han pedido que también hable de mi vida laboral, pues solo decir que yo he sido durante 39 años profesora, he estado en diferentes etapas educativas, y bueno, pues como estaba en la enseñanza pública, cuando cumplí 60, pude jubilarme. Y así lo hice. He disfrutado mucho, la verdad, de enseñar, pero ahora, en este paseíto que nos queda por la vida, pues estoy disfrutando de aprender también. Y en gran parte, o en mucha parte, gracias a la Asociación de Amigos de la Nao Gran. Así que eso es lo que os puedo decir, y hasta siempre, y muchas gracias otra vez. Hola, buenas tardes. Soy Pilar Delicado Martínez, tengo 63 años, nací en un pueblo de Albacete. Lo que sucede es que ya llevo muchísimos años, unos 55 en Valencia, y prácticamente me considero más valenciana que manchega. En mi profesión ha sido un poco de todo. Empecé trabajando como secretaria de dirección, después tuve una empresa, o sea, fui autónoma, y posteriormente volví a cambiar
y pasé a trabajar para otros. Creo que me daba un poco como más de tranquilidad, de lo cual tampoco me arrepiento ni en un caso ni en el otro, porque todo es una experiencia en la vida, me gustó. Ahora he de decir que estoy con personas con demencias, me sacó el título de técnico y sobre todo demencias avanzadas como es el Alzheimer. Una profesión aparentemente muy dura, pero también he de decir que es muy bonita. Tiene muchas cosas agradables y momentos muy especiales que ni siquiera las familias pueden vivirlos. Pero nosotros, al pasarnos prácticamente el día con ellos, los vivimos y es muy reconfortante. Es una gratificación a nuestro trabajo el estar con ellos día a día y ver sus reacciones. Incluso, principalmente, lo que más les gusta es la música. La música les evoca recuerdos y les hace regalarnos una sonrisa. A ver, yo empecé en el mundo de la pintura. La verdad es que siempre, desde niña, me gustó dibujar, aunque no soy muy buena dibujando, pero siempre me llamó la atención. La pintura me gustó bastante, pero bueno, cuando era más joven, por temas laborables y tal, no me era posible. Y luego, con el paso del tiempo, me di cuenta que podía hacerlo y aproveché el momento. También he de decir que lo primero que empecé fue con las clases de Enrique, con guitarra, clases de guitarra, que me gustaban muchísimo, pero he de decir que no tengo mucha facilidad para la guitarra. Y bueno, y ahí estamos. Luego, con tanta suerte, que encontramos a Luz. Luz Rodríguez era una persona entrañable, cariñosa, profesional. Bueno, yo creo que lo tenía todo. Creo que no hay nadie que le fuera indiferente. Con Luz pasó de ser el grupo de pintura a ser prácticamente el grupo de amigos. Fue increíble. Yo creo que ha sido la mejor experiencia que he tenido fuera del trabajo, y la gente que he conocido fue muy agradable. Al margen, quiero comentar que gracias a ella me dieron un premio, porque lo poco o mucho que yo pueda saber ha sido gracias a ella. Como os comentaba de Luz, hasta sus últimos momentos tuvo el gran acierto y el gran detalle de dejarnos en buenas manos, para que no decayese esa clase, puesto que veía que nosotros teníamos ilusión por continuarla y ella ya sabía que no podía alargarla mucho. Nos dejó a Carlos, una gran persona, un gran profesional, una persona increíble que ahora, durante la pandemia, ha estado todo el tiempo pendiente de nosotros, motivándonos por WhatsApp, pidiéndonos los trabajos, asesorándonos. Yo pinto, bueno, en general pintamos en clase, pero también lo hacemos en casa, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho los fines de semana, el sábado o el domingo por la mañana. Siempre me gusta pintar por la mañana. Creo que tengo más luz, puedo dedicarme más horas, estoy más tiempo, y una vez que me pongo a pintar me gusta estar mucho tiempo. No puedo una media hora o una hora, no. Yo siempre digo que cuando monto mi tenderete es para estar pues igual 3 o 4 horas. Disfruto, me evado de cualquier problema, realmente me meto en el papel de pintora, aunque no debo ser la mejor, pero yo disfruto mucho. El tema de exponer, ella siempre nos estaba diciendo que debíamos presentar, nuestro trabajo estará mejor o estará peor, pero bueno, ella consideraba que teníamos que hacerlo visible. Y es lo que hemos hecho. Yo nunca creí que pudiera ganar un premio, por una sencilla razón, porque a mi alrededor tengo compañeros increíbles que realmente no parece que haya sido ahora cuando se han dedicado al mundo de la pintura, sino muchísimo antes. Gente que yo siempre he creído que se lo merecían más que yo. No sé, gané el premio y lo agradecí enormemente, porque además eso es como una inyección
de ánimo que te lleva a querer hacer un poquito más, a superarte e involucrarte mucho más. Yo soy socia, pues realmente no sé si harán 8 o 9 años. Empecé, como os comentaba, con guitarra. No dejo de agradecer que para mí la asociación ha sido el trampolín para hacer cosas. Me gusta. Por ejemplo, los franceses Monet, Manet me agradan mucho por lo que os comentaba al principio, que son cuadros con luz, que parece que tienen vida. Sorolla me gusta, y de todos es conocido cómo son sus cuadros, y con lo cual está justificado que me guste. Casi siempre prefiero hacer un cuadro de una fotografía que yo misma he hecho. Puede ser de naturaleza, puede ser no sé, de un paisaje, de una ciudad. Por ejemplo, con el que gané el premio es de una fotografía de Ibiza. Bueno, esto ha sido un poco mi paso por el tiempo que estoy en el taller de pintura. Y no os voy a contar nada más porque no creo que haya mucho más que contar, pero sí agradecer a mis compañeros, a los profesores que he tenido. Como os decía, con Enrique en guitarra estuve encantada, es una persona increíble. A Luz le quiero mandar donde esté, que seguro que nos está ayudando, todo mi cariño, todo, bueno, el deseo de que esté bien, y por supuesto a Carlos agradecer todo lo que está haciendo. Gracias por todo, gracias a la asociación, y aquí estaremos. Gracias.